víctima del fentanilo contaminado y estamos en comunicación con Mariano, ¿eh? Mariano, que es hijo de una de las víctimas del fentanilo. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Fernando Lavecchia de Oh, Radio Splendid te saluda. hola Fernando, hola a todos, buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, Mariano. Primero quiero conocer tu historia personal o la historia de cómo fue afectado tu papá en su momento por el fentanilo. Bueno, él ingresa en el 1 de mayo al sanatorio Dupuytren. Ujú, Él tenía algunas afecciones de base, una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, ujú, leves, pero se había agudizado, creíamos que era algo pulmonar porque se ahogaba por las noches, le faltaba el aire, pero se fue a hacer varias veces ver al hospital Cetrango Don Vicente López, que es especialista en la parte, digamos, pulmonar, sí. y no, pulmonar no tenía nada. Entonces lo llevamos al Dupuytren, lo que aparentemente se había agravado la parte renal, y bueno, eso le provocó que, como el riñón no filtraba las toxinas, le provocó una alteración después de estar 2 o 3 días en observación, bien, consciente, lúcido, bastante bien, una alteración supuestamente mental, que quería irse, quería escaparse, sacarse las cosas, que eso, entonces lo sedan. Esto fue el 3 a la noche, 4 a la madrugada, y a partir de que lo sedan, a las horas o a la tarde de ese día ya estaba en coma, intubado y con un pronóstico reservado, grave, con una pulmonía que le apareció supuestamente, así que estuvo 14 días luchando contra eso, obviamente inconsciente, y bueno, termina falleciendo el 18 de mayo. Nada, nosotros nunca nos enteramos de nada, o que le habían puesto este fentanilo contaminado, Mm, y yo a raíz de escuchar las noticias, me entero justamente o empiezo a investigar a raíz de esto, porque me había parecido muy raro todo, cómo fueron los hechos, cómo se claro. desencadenó esto. Siempre me había quedado algo de esto, algo raro pasó, A partir y de una investigué, sedación fue, empecé a ¿no? investigar. A partir de la sedación fue esto. Claro, sí, a partir de la sedación. Lo sedan y casi enseguida pasa a estar Claro. de normal a, viste, casi intubado, con Sí, sí, oxígeno, sí, con sí, sí. respirador, Se agravó, claramente se agravó su situación a partir de la sedación que se le dio en su momento. Y vos empezaste a Exacto, hacer, sí. vos empezaste a hacer las investigaciones, digo, te convertiste casi en un investigador sanitario, y cómo llegaste a la conclusión de que fue el fentanilo contaminado. No, yo cuando empecé a buscar información sobre que el fentanilo que provocaba, que esto, que el otro, me Mm, encuentro con información que digo, esto es lo que le pasó a mi papá. ajá. Entonces, lo primero que hice fue comunicarme con una periodista, porque empecé a leer notas, qué sé yo, y bueno, fue un poco aconsejándome a cómo resolver esto. Me dijo, pedí la historia clínica. Yo tenía ese miedo, esa cuestión, pero un día fui al sanatorio, pedí la historia clínica, Ujú, que a mí por suerte me la dieron bien, y de lo poco que uno entiende de la historia clínica, que no es muy completa, justamente nosotros estamos reclamando que tenga más datos, mejores datos. Nada, empiezo a ver que le hacen el cultivo cuando ingresa, le da negativo, y el cultivo después de la sedación ya le aparece la Ralstonia, esa bacteria, una de las propias del fentanilo, la Ralstonia piqueti, y el 9 ya le aparece la otra, ya tenía las 2 bacterias propias del fentanilo contaminado. claro. O Y sea, eso fue claramente lo que desencadenó la desmejora y la muerte de mi papá. pero esto se da a partir de que vos empezaste a preguntar y a hurgar. Nadie te lo había explicado anteriormente. Nadie me lo Nadie había explicado, y yo creo que si yo no me ponía en esto, o sea, mi pasa. papá no estaría en la lista de Claro. lo que yo creo. Pero vos sabés que es no solo llamativa, sino además es conmocionante lo que vos contás, porque me hace pensar en la cantidad de gente que posiblemente no haya hecho la investigación que vos hiciste, ¿no? Exactamente, por eso siempre creemos que hay mucha gente más. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp,
que se vive incorporando gente y preguntando con muchas dudas, con muchas cosas, mucha gente que no le quieren dar justamente la historia clínica en los centros o le piden un montón de cuestiones, y eso justamente por eso fue una de las cosas que planteamos ayer, que se haga algo como para que los sanatorios entreguen la historia clínica y lo más clara posible para que los familiares tengan esa información. ¿Cómo fue la reunión que tuvieron ayer? No, bien, bien. Yo era la primera vez que iba, ya algunos familiares se habían reunido la otra vez, nos recibió, bueno, un bloque de diputadas de la UCR que están, digamos, como impulsando este proyecto de investigación, y después tuvimos la posibilidad de comentarles estas cosas a todos los diputados en una sesión ahí, así que, bueno, escucharon nuestras peticiones y, bueno, con algunas cuestiones más que quieren ellos impulsar, bueno, esperemos que este tema se trate para llegar primero a que se haga justicia con lo que estamos esperando, y segundo para que estamos nosotros como muy en la lucha, o no sé, tenemos esa cuestión de que obviamente no tendría que haber pasado, pero mucho menos que vuelva a pasar. Entonces, clarificar unas cuantas cosas en cuestiones sobre todo de control, y para que estas cosas no se repitan. Es muy triste, es raro para mí estar en esta situación. Ayer estaba delante de diputados y me sentía, digo, ¿qué hago acá? Y nada, triste hoy en día ser una cara de esta cuestión, ¿no? De este tema. Mariano, buen día. Yamila Machuca te saluda. Escuchándote atentamente, estás contando cronológicamente cómo te convertiste un poco en investigador para poder esclarecer el fallecimiento de tu padre y dar con otras personas que estuvieron en la misma situación, comentando cómo te comunicaste con esta periodista que comenzó la investigación. Hay muchos oyentes escuchándonos en este momento y preguntarte cuáles son quizás a grosso modo los indicadores que tuviste o que fuiste aprendiendo en este camino como para poder llegar a este lugar, y qué recomendación darías, porque quizás hay muchas personas que están en esta duda y no se animan a dar ese primer paso. Principalmente, o sea, a mí lo que me hizo ruido fue justamente todo como de una afección renal que se podría haber tratado incluso con una diálisis, que mi viejo no se había hecho nunca una diálisis porque tenía hasta ese momento una insuficiencia leve y tal vez se la tendrían que haber hecho antes y se evitaba todo este tema de que lo tengan que sedar, pero cómo desmejoró de un momento para otro, y todos los casos tienen esa particularidad, ¿no? Que de repente y no te dan demasiados indicios del lugar del sanatorio, no nos decía demasiado. Entonces eso es un punto de partida, y después cuando tengan duda que pidan la historia clínica. Es una obligación que a los familiares directos se la tienen que dar. Hay una ley que ahora no tengo en la mano, pero que es un derecho que todo el mundo puede exigir. Y en la historia clínica, que si le hicieron algún cultivo de sangre, que tenga, o sea, que se fijen si tienen primero si figura que lo trataron con fentanilo, no es muy posiblemente que no parezca el lote ni el laboratorio del fentanilo, pero ya si lo trataron con fentanilo ya puede ser una alerta, y si llega a tener una o las dos bacterias propias de este fentanilo contaminado, ya pasa a ser un caso sospechoso. Mariano, en este caso yo lo que hice después con esto, que la periodista me aconsejó y me dio los datos, es pasárselo al juzgado. Sí. O sea, cuando tenía la historia clínica que figuraba con fentanilo y con las dos bacterias, se lo pasé al juzgado, y en unos días ellos me confirmaron que mi papá había sido una víctima con causa de este fentanilo. Mariano, y por último, y entonces, sí, ¿qué haces con esta información? ¿Vos vas al juzgado y cómo sigue? No, yo se lo pasé al juzgado, sí, y bueno, me lo confirmaron, y nada, no, yo en estos momentos justamente yo estuve un poco tratando con abogados, pero no me puse de acuerdo. Eso también es un poco, planteamos un poco ayer, que uno se tiene que asesorar. Sí.
Claro, asesorar y, ¿cómo decirte?, ponerse en gastos, costos Claro. y un montón de cuestiones como para, no sé, llevar a cabo Una acción una lucha judicial. en busca de justicia Ujú. y de enterarse cómo van los pasos, cómo a ver si avanza, cómo qué es lo que pasa. Claro, moverte por tus propios medios. Exacto. La sí. ley es la 26.529 de derechos del paciente, la que decías. Gracias por el dato. Bueno, Mariano, lamentamos mucho lo que pasó. Esperemos que haya justicia, que haya justicia a partir de lo que sufrió, una mala praxis, claramente, de Luis, tu papá. Así que, bueno, te mandamos un abrazo y para lo que necesites. Bueno, gracias por darle difusión a este tema. Nada, nosotros sí, no sé, yo lo que pienso justamente es, y creo que hay mucha más gente que Sí, no sí, 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 sí. que no sabe de esto y que hay mucha más gente que sufrió esto, así que nada, que sí, que busquen y que nada, que ayuden en la búsqueda de todos los que puedan a la búsqueda de la justicia. Abrazo grande, Mariano, gracias. Abrazo y buen día para todos. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. La cantidad de gente que ha fallecido en los últimos días, en los últimos meses, y que los familiares no encontraron una explicación muy clara.